hoy precisamente estuvo hablando ahí un hermano acerca de la caída de Satanás, va usando este texto. Entonces, y bueno, de alguna manera tuve la intención de hablar de este tema, pero la verdad es que no lo tengo muy claro yo, entonces solamente lo que sí estaba viendo que en el encabezado del 14 dice que el tema que tiene ahí es escarnio contra el rey de Babilonia. Y, y entonces el hermano estaba predicando acerca del versículo 11 12 hasta el 14 de, para enseñando de la caída de Satanás. Sí, pero ¿en qué parte? ¿En qué parte de ese capítulo de la caída de El, Satanás? los textos que toman es de Isaías 14, versículo 11 en adelante. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido Ok, de tus pero ahí dice arpas. en pasado, ahí está hablando en pasado, ¿verdad que está en pasado? ¿Sí? O sea, significa que es alguien que ya descendió al Seol, su soberbia. Ajá. Correcto. ¿Y qué otra cosa encontramos ahí? Ahí encontramos Como caí, también, el versículo 12 es el principal que hablan para, sí, era un y ángel con el que versículo 13 es donde yo les hago el pácata, como en el versículo caíste del 13. cielo, oh lucero, hijo de la mañana, Ok, cayó del cortado cielo, fuiste. ¿verdad? Ajá. Ahora pregunta, mira qué facilito lo vamos a hacer, el que lo quiera grabar lo puede grabar. Qué facilito lo vamos a hacer. El lucero cayó del cielo, ¿verdad? Sí. Es correcto. ¿Él cayó del cielo antes de la creación del hombre o cuándo? Según la creencia, solo tienes que seguirme el tema. Según la creencia, creo que antes, Antes, porque, ¿verdad? ajá, ya cuando hizo Adán y Eva ya estaba ahí, según. Correcto. Ahora, viste, cayó del cielo y cayó antes, ¿verdad? Correcto. Ok, qué bueno. Sigue leyendo el versículo. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, Ok, ¿por qué fue caído, echado por tierra? porque debilitabas las naciones. Ahora la pregunta es, hacete la pregunta, ¿cuándo fue que debilitaban las naciones si no existían todavía? ¿Si ves el problema? Ujú. Ya viste, que debilitaban las Y- naciones, pero entonces, ¿cómo es que debilitaban las naciones cuáles si no existían todavía? Entonces ya tienes el primer problema, ese es el problema número uno que hemos encontrado hasta ahorita. Pero eso no es nada, eso no es nada. Dice que debilitabas las naciones. Ahora, nota que el problema es que está hablando de un hombre, porque en el versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? Levantarás Pronunciar esta endecha o esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró? ¿Qué dice? cómo paró el opresor, cómo Ahí acabó está, la ¿cómo ciudad. paró el ofensor? ¿Cómo cesó la ciudad deliciosa de oro? ¿Estás notando? ¿De quién va a hablar? De un rey y la ciudad a la que él pertenecía. ¿Estás notando? Verso Ajá. 5. Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, al que hería a los pueblos de llaga permanente, el cual se enseñoreaba de las gentes con furor y las perseguía con crueldad. ¿Estás notando hasta ahí de quién habla? Del rey de Babilonia. Del rey de Babilonia. Descansó, sosegó toda la tierra, cantaron alabanza. Aún las hayas se holgaron de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortado sobre nosotros. ¿Viste? Al Seol abajo se espantó de ti. Note, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. ¿Cómo interpretas esto? ¿Qué significa despertó muertos que a tu venida salieron a recibirte? ¿Dónde está notando? Despertó muertos que a tu venida salieron a recibirte. O sea, habieron reinos que ya no eran reinos y se levantaron.
en el momento que Él apareció. Él fue el que Ujú. hizo que las naciones prosperaran en ese momento, porque Él era el rey que las gobernó. Y dice, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán, tú también enfermaste como pastores, ¿sí estás notando? Como nosotros, y como nosotros fuiste, y descendió al sepulcro tu soberbia, esa es la palabra soberbia, y el sonido de sus, ¿viste? Aquí ya lo aplican a Satanás este. Sí, Aquí correcto, ni, pero Satanás va al sepulcro. ¿A cuál sepulcro? O sea que los espíritus van al sepulcro. ¿Sí estás notando el problema? ajá. Y los espíritus agarran gusanos. Y el sonido de Mm. tu vihuela, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién era el que debilitaba a las naciones? Según el texto que estamos leyendo. El único que debilitaba a las naciones en el versículo 9 era el rey de Babilonia. No, no Ahora, aparece el nombre del rey ahí, ahí solo está ¿cómo te digo? solo el En el título. capítulo 13, empieza a darte toda la información. En el capítulo 14 es la endecha. Ahora mira lo que Ujú. dice, tú que decías en tu corazón, ¿estás notando que era exaltación de él? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, O sea alzaré que a no mí. estaba ni en el cielo, sino que en la tierra Si va. estás notando cómo es que lo echó del cielo, pero está hablando de su soberbia. El que se Sí. exalta es humillado. Si tú te exaltas, al exaltarte, a eso se le llama estar en el cielo. Que tú te exaltas sobre los demás. Dice, Ujú. junto a la estrella alzaré mi lío, mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora mira lo que dice, mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. ¿Sí ves? Inclinarse han ante ti los que te vean y te consideren diciendo, ¿es este aquel varón? ¿Ves? Está hablando de un hombre. Que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió su cárcel. ¿Sí ves? Todos los reyes y las gentes, todos ellos yacen con honra, cada uno en su casa. Mas tú echado eres al sepulcro como tronco abandonado, abominable, como vestido de muerto, pesado a cuchillo. ¿Por qué le dice pasado a cuchillo? Porque así fue que derrotó Ciro a los babilónicos, a cuchillo y a espada. ¿Ves? Ujú. O sea, y después dice, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo, no será nombrada para siempre la simiente de los malignos. O sea, lo erradicó. Entonces, si tú te vas al capítulo 13, si tú te vas al capítulo 13, ¿me podías leer el versículo 1, capítulo 13, versículo 1? 13:1 Uh-huh. dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Israel, hijo de Amós. A Isaías, hijo de Amós. A Isaías, sí, hijo de Amós. ¿Viste de quién está hablando? De Babilonia. De Babilonia, revelada a A Isaías. Isaías. Versículo 4 dice, murmullo de multitudes en los montes, como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos, de gentes reunidas, Jehová de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, ¿viste? Jehová y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra. ¿De dónde vienen los babilónicos? Del cielo. De estar arriba, según O ellos. sea, del cielo. Cuando dice vienen del cielo es que vienen en juicio. Cuando Ujú. dice que vienen del cielo aquí, que viene con los cielos, con las nubes, está hablando de juicio. Ahora mira el versículo, vienen el día de juicio que los babilónicos trajeron a los judíos, también le va a tocar a Babilonia de parte de Dios por medio de los persas. Si tú ves en el verso 6, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, ¿qué dice?
se embararán todas las manos y deslerarse todo corazón de hombre. Y sigue, pero tú vas a notar que antes que termine el versículo, el capítulo 13, en el versículo 19 dice, Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. 19. Sí, verso 19, capítulo 13, verso Ajá, 19. sí. Babilonia, hermosura de los reinos y ornamento de los caldeos, de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, y a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni morará en ella de generación en generación, ni hincará ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majadas. ¿Sí ves? Sino que Sí. dormirán ahí bestias y fieras, sus casas se llenarán de hurones, ahí habitarán hijas de búho, y ahí saltarán los peludos. Y en sus palacios gritarán gatos, cervales y chacales, y sus casas de deleite. ¿Sí ves? Es a Babilonia. Y comienza en el versículo 1, es el mismo texto, solo que lo dividieron. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y les hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y allegaránse a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y crear de la tierra. ¿Ves? Todo lo que está hablando del juicio a los babilónicos. Sí, todo el 13, ahí sigue el 14. Y luego en el verso 22, en el capítulo 14, versículo 22 dice, porque yo me levantaré sobre ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y las reliquias. Hijo Ajá. y nieto, dice Jehová, y convertirá en posesión de erizos, en laguna de agua, y la barreré con alcobas de destrucción, dice Jehová. Está hablando, simplemente hablando de Babilonia. Ahora, ¿por qué dice que se exaltó hasta el cielo? De allá lo echó. Bueno, tú te recuerdas que en el libro de Daniel, si tú te fijas en el libro de Daniel, Daniel le reveló un sueño al rey Nabucodonosor. Ajá. ¿Tú te acuerdas? Sí, De un cuando... árbol, en Daniel capítulo Ajá. 4. Él soñó con un árbol que llegaba hasta el cielo. Sí, Tuvo un sueño, dice. Él tuvo un sueño, pero sí. no pudo entenderlo el sueño. Entonces Daniel es traído a revelarle el sueño. Y le dice en el versículo 13, veías en las visiones de mi cabeza y en mi cama, y he aquí un vigilante y un santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, ¿ves? Está hablando del árbol. Dice en el versículo 10 que él estaba en su cama y veía un árbol en medio de la tierra cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su altura llegaba hasta el cielo. ¿Te acuerdas cómo le Ajá. dijo? ¿Cómo caíste del cielo? Oh, lucero, hijo de la mañana. Bueno, aquí está un árbol que caía del cielo, que subía hasta el cielo, pero luego, en el verso 18, Daniel le dice, yo, el rey Nabucodonosor, dice el rey, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la declaración de él. Todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, más tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, con el nombre era Belsasar, estuvo callado casi una hora y sus pensamientos lo estaban. El rey habló y dijo Belsasar el sueño, su declaración, y le dice la declaración, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y que su altura llegaba hasta el cielo y su vista era por la tierra, cuya copa, y le empieza a explicar, ¿verdad? Y le empieza a explicar. En el verso 22, ¿me lo puedes leer? Daniel 4:22. Sí, de Daniel va. De Daniel Daniel cuatro 4. veintidós para que mire quién era el árbol. 4:22 dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Exacto. Si notas, tú mismo eres ese árbol. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Te hiciste fuerte.
pues creció tu grandeza y le dice, ha llegado hasta el cielo. ¿Tú crees Nabucodonosor vivía en el cielo? ¿Tú crees? ¿Tú crees que Nabucodonosor llegó hasta el cielo? No, No, es metafórico. Y tu y señorío hasta el cabo de la tierra. lo Entonces, si tú mismo notas, pasó con el rey de Babilonia. con eso fue lo que pasó con el rey de Babilonia. Ahora, Daniel le hace una sentencia a él. Le dice en el versículo 27, nota el versículo 27. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias, para que los pobres, para con los pobres, pero tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces, Daniel le va a dar una sentencia al rey, ¿verdad? Sí, Mira, le dio la sentencia que se humillara delante de Dios, pero mira lo que le dice, lo que hizo el rey en el versículo 30. ¿Me puede leer el 30? Ahí fue donde se exaltó él, su soberbia. habló el rey y Ajá. dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún Sí, estaba la palabra, dice, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres. Te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. vaya, lo echó del cielo, lo humilló. Eso es lo que le dijo Daniel en el verso 25. Que te echarán de los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes y con el rocío serás bañado y pasarán 7 tiempos hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiera. O sea, si notas, este hombre se exaltó a sí mismo hasta el cielo. Él fue el que se exaltó y no está hablando de ningún Satanás ni nada de lo que la gente le quiere poner al texto, porque el texto ni siquiera menciona nada. Lo llevan a otro nivel imaginario, fantástico, pura Sí. fantasía lo que miran en el texto. Wilfredo Mata, ¿lo estuviste mirando? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces le dice, te exaltaste y tu reino llegó hasta el cielo y tu grandeza, le dice, hasta los confines de la tierra. Y eso fue eso lo que se le dice en Isaías 14, verso 12, cómo caíste del cielo, oh lucero. De ese lucero de la mañana es un título para Jesucristo en Apocalipsis. Entonces se le da este título a esta persona que fue exaltada por Dios. Él, Dios, fue el que le dio todos los reinos del mundo. A Ajá. Nabucodonosor, Daniel le dijo clarito, si Dios te da los reinos del mundo, tú llegas a ser ese lucero de la mañana. Porque el profeta Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú eres rey de reyes porque Dios te ha dado los reinos de la tierra. Sí. Si lo quiere leer usted, eso está en Daniel capítulo 2. Cuando él le dice, Dios te lo dio. Lo puede leer en Daniel 2:37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Sí, va. ¿Vale? O sea, era el rey de Babilonia, el juicio contra el rey de Babilonia, que Dios le reveló a Isaías que lo echaría por tierra el reinado de Babilonia. Por eso es que dice, endecha, dice, haz esta endecha sobre el rey de Babilonia. Y si usted se fija, en el capítulo 15 de Isaías, el siguiente juicio es contra Moab. Es contra Moab. Es la profecía sobre el reino de Moab que Dios va a hacer contra el reino de Moab. Toda la devastación está en el capítulo 15, capítulo 16. Y luego viene en el capítulo 17 de Isaías la profecía de la destrucción de Damasco. Y si usted se fija en el verso del capítulo 18 de Isaías, es contra Etiopía. En el capítulo 19 contra Egipto. Y luego el capítulo 20 contra Egipto y contra Etiopía. Y luego en el capítulo 21 vuelve a regresar a hablar del reinado de Babilonia. Ok. Entonces, todo lo que está hablando de los reinos de ese tiempo. Si se fijan en el versículo 23, habla del rey de Tiro, igualito que Ezequiel. En Ezequiel 28 habla del rey de Tiro y la gente cree que está hablando de Satanás. Porque la gente tiende a seguir de católica.
toda la gente que tiene la idea del catolicismo en su mente siempre está pensando en un Satanás, en cosas así, pero nunca está mirando lo que el texto realmente está diciendo. Porque en esos textos ni siquiera se menciona la palabra Satanás. Ni siquiera se menciona la palabra Satanás en esos textos. Sí.